Bueno, para empezar, sí quisiera tocar un tema que usted ha mencionado muchísimo en sus entrevistas previas, que es la democratización de la Universidad Ecuatoriana, que se ha logrado, dice usted, y eso se evidencia en las cifras que dicen que hay una matrícula más de 140.000 estudiantes que han ingresado ahora a la Universidad Superior Pública. Eso no pasa en la privada. Yo creo que estamos con una deuda ahí en el tema de la educación superior privada, en donde todavía no llega esa democratización. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gisela. Realmente el cambio es paradigmático, ¿no? El cambio que ha sufrido y ha vivido, en este caso, las universidades en términos generales a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior. Vale la pena señalar que sí, efectivamente, uno de los cambios más importantes es la democratización en el acceso. No solo ha aumentado la matrícula en 140.000 nuevos cupos, sino esa nueva matrícula está llegando a los estratos más pobres, a las personas históricamente excluidas. Nosotros en este periodo de justamente estos 5 años vemos que la tasa de matrícula del 20% más pobre prácticamente se duplica, ¿no? Y con esto revertimos esa tendencia histórica que se tuvo durante casi 16 años, en donde realmente se redujo a la mitad la matrícula en la educación superior de ese 20% más pobre. La matrícula de los indígenas también casi se duplica, la de los afroecuatorianos suben alrededor 8 o 9 puntos porcentuales. Entonces realmente se está dando una democratización en el acceso a la educación superior en todo el sistema. Ahora bien, como bien señalabas, si es que nosotros aislamos hacemos un zoom de lo que pasa en las universidades particulares, vemos que ahí tenemos que trabajar más en el proceso de democratización. Este momento, el 70% de la matrícula en las universidades particulares sigue estando concentrado en alrededor del 25-30% más rico de la población. Y esto no ha cambiado a lo largo, ¿no? Y es por eso que justamente hemos visto la necesidad de que regular el tema de los aranceles, ¿no? ¿Y se ha logrado esto de los aranceles, con la reforma, ¿no? justamente al reglamento que trata el tema de los aranceles en la universidad privada? Sí, efectivamente, ¿no? Esto es parte de la ley. La ley dice que, y la Constitución dice que las instituciones particulares no tienen que tener fines de lucro, ¿no? Y también se tiene que dar un proceso en el cual exista igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, es por eso que estamos controlando que no exista abuso en los cobros ni tampoco en los incrementos, y esto poco a poco va a permitir una mayor democratización también en las universidades particulares. Entiendo también que la familia ecuatoriana es la que más gasta en la región en cuanto a universidad privada, ¿no? ¿Cuánto gasta más o menos una familia promedio que tiene a sus hijos en la universidad privada al año? Bueno, estamos hablando de alrededor del 85%, ¿no? En el Ecuador en promedio, ¿no? En tanto que en el resto de América del Sur, en universidades particulares estamos hablando, porque la universidad pública es completamente gratuita y obviamente estamos diciendo que el 85% del ingreso per cápita, ¿no? Se gasta en la matrícula y en el arancel en la universidad, en las universidades particulares. ¿Y cuánto promedio, es en otros países de la región? En otros países estamos hablando que es alrededor del 40-50%, ¿no? Entonces, en términos relativos, Ecuador es uno de los países más caros en términos de la matrícula de universidades particulares para la familia ecuatoriana, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto fundamental que trabajar como sistema y como país para ver cómo podemos democratizar más. Y en el caso de las públicas, necesitamos que las universidades públicas incrementen más los cupos para que así se dé un proceso superior de democratización, ¿no? Optimizando la capacidad instalada que ya tienen, ¿no? Porque nosotros hemos visto que con la capacidad instalada que ya tienen se podría incrementar más cupos en el sistema universitario público estatal, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la calidad? 15 universidades a nivel nacional fueron eliminadas, algunas usted las llamaba esas universidades de garaje, esas universidades de papel, esas universidades ficticias que realmente no llevaban a nada más que al gasto del estudiante sin ningún resultado. Sí, efectivamente. Nosotros siempre pusimos el énfasis cuando empezamos este gobierno que el eje de la transformación social está en la educación y en la educación superior. Y por eso no negociamos con la calidad, no negociamos con las mentiras sociales. Ha sido una de las mayores estafas sociales en el Ecuador. Tener universidades que lo único que hacían es vender títulos sin el conocimiento que respalden, ¿no?
Tomamos decisiones que en este momento nosotros creemos que fueron buenas decisiones, ¿no? Porque seguir con estas estafas sociales era un riesgo para la propia sociedad. Siempre suelo señalar una persona que sacaba 3/10 en promedio en un examen, que era médico y luego salía al mundo de la sociedad. Obviamente ahí había un problema social que había que remediar. Así y es. obviamente en términos de calidad, la Universidad Ecuatoriana es otra, ¿no? Se ha duplicado se ha duplicado los profesores en tiempo completo, los profesores con maestría, los profesores con doctorado. En este momento el Ecuador es el país que tiene mayores niveles salariales en toda la región. Pasamos, por ejemplo, un profesor auxiliar más bajo que se tiene en términos de la carrera del docente, ganaba antes $480, ahora como mínimo gana $1.700, puede llegar a ganar $6.000. En la sociedad ecuatoriana, ser parte de la universidad, ser profesor universitario, es estar entre las instituciones que más pagan y es pertenecer al 10% más rico, y eso es importante señalarlo porque ser parte de la universidad justamente hemos dignificado y hemos eliminado esa precarización laboral que existía en la universidad ecuatoriana. Y esto también iba de la mano con la profesionalización de las universidades, ¿no? Ahora teníamos antes del 2014, no sé si en el 2013, 200 profesores con PhD a nivel nacional en las universidades, que es bajísimo. Ahora, ¿cuántos tenemos? Bueno, ahorita estamos más de 1.280 profesores aproximadamente y tenemos que aumentar más, ¿no? Tenemos que llegar al menos al 10% del total de la planta docente. Tenemos eso como meta al 2017. Este salario, este incremento de salario viene aparejado de producción académica, producción científica, más publicaciones, más dirección de tesis, más investigación, ¿no? Ese era un tema clave, ¿no? La investigación, porque en eso teníamos una deuda grandísima en la Universidad Ecuatoriana. Y creo que sigue siendo uno de los retos de la Universidad Ecuatoriana, ¿no? La Ley Orgánica de Educación Superior señala que se tiene que invertir 6% del presupuesto de las universidades en investigación, ¿no? No hemos llegado todavía a ese 6%, tenemos el 5%, ¿no? A pesar de que la tasa de crecimiento de publicaciones en revistas indexadas, este momento Ecuador es el que más crece, pero todavía sigue siendo bajo. Pasar de una universidad que solo transfiere conocimiento, que es muy importante porque eso es la educación, a una universidad que en el propio proceso de transferencia de conocimiento investigue, genere conocimiento y desarrolle tecnología, creo que es el siguiente paso que tenemos que dar como sistema universitario, ¿no? Bueno, esos son algunos de los logros que se ha alcanzado con la Ley Orgánica de Educación Superior. Escuchábamos en el reportaje que veíamos justamente sobre una duda que tenía el vicerrector de la Universidad Central. Él decía que sí, que hay muchas cosas positivas que se han hecho, pero también hay algunas que quedan en deuda con las universidades. Él decía que la ley es un poco injusta, que no es muy equitativa por el hecho de que pues, no es lo mismo darle un tratamiento a una universidad que tiene 40.000 estudiantes o más a una universidad que tiene mucho menos, ¿no? La mitad o incluso aún menos, incluso que tienen más profesores. ¿Cuántos profesores tiene la Universidad Central? 12.000 profesores más o menos. Y con otras universidades mucho más pequeñas, pues no es lo mismo, no debería darse el mismo tratamiento en la ley a universidades con un tamaño mucho mayor. Bueno, en el caso de lo que me corresponde como Consejo de Educación Superior, se da un trato diferenciado en función del tamaño. Por ejemplo, ahora ya no se da la distribución de recursos en función de cuán amigo soy del ministro de Finanzas. Eso sucedía mucho. Que sucedía antes de este gobierno. Había una cuestión que era una distribución inercial. Nosotros ahora damos en función de la calidad, el incremento de la calidad, la investigación, la eficiencia terminal, y obviamente también ponemos en función del número de cupos y de la matrícula. Así, por ejemplo, la Universidad Central recibe más de 120 millones y una universidad que es la mitad, la SPOCH, recibe alrededor de 60 millones. Entonces, sí se da ese tratamiento diferenciado, obviamente, en función del tamaño, en lo que nosotros hemos hecho desde el Consejo de Educación Superior, ¿no? Bueno, quisiera, René, que nos acompañe a revisar qué preguntas tiene la ciudadanía respecto a estos 5 años de la Ley Orgánica de Educación Superior a través de las redes sociales. Jorge. Como siempre, hay muchísima interacción en redes sociales esta mañana a través de @24HoraSUBIO. Vamos a revisar sus mensajes, los que ustedes nos envían. Nos escribe Fernando Viteri, dice: lo único que se ha logrado es el abuso de las universidades privadas por el afán de los padres en educar a nuestros hijos. Es el mensaje que nos envía Fernando Viteri. Vamos con el siguiente tuit.
Nos escribe Diana Íñiguez, dice, esto se ha convertido en un atropello a los jóvenes. Buen número de chicos están sin estudiar y sin empleo. La pregunta era, tras 5 años de vigencia de la Ley de Educación Superior, ¿considera que las universidades han mejorado su calidad y se ha democratizado? Ahí estaba el mensaje también de Diana. Vamos con el siguiente tuit. Nos escribe Javier Lara, dice, en mínima cantidad, pero las pensiones se han disparado en algunas. ¿Por qué ni revisan las pensiones en la San Francisco? Dice Javier. Gracias también por este mensaje. Vamos a revisar otro de los tweets que nos comparten nuestros amigos tuiteros. Eric Ron dice, en el Coca, provincia de Orellana, no hay universidades, tenemos que salir a otras provincias. Gracias, Erika Ron, también nos escribe desde el Coca. 8 de la mañana, 9 minutos, vamos con el siguiente mensaje. Nos escribe, a ver si ponemos por favor el siguiente tweet. Maffer dice, la LOES ha sido positiva. La IES han hecho muchos esfuerzos por mejorar su calidad y ordenarse. Gracias también, Maffer, por compartir tu opinión aquí en 24 horas en la comunidad. Seguimos revisando más tweets. Nos escribe Vanelín, dice, mis primos entraron este año a la carrera que querían porque obviamente sacaron una buena nota de ingreso y tienen beca excelente. También nos comentan pues un caso. Gracias por ese mensaje que nos envía Vanelín, era la cuenta de Twitter. Bob dice, no para nada, está peor, los que se benefician son las universidades privadas. Es el mensaje de este tuitero. Gracias también por tu mensaje. Ya saben que ustedes tienen la palabra aquí en 24 horas en la comunidad. Vamos con el siguiente. Diego de los Reyes dice, irregularidades en el proceso complexivo, MBA en la EPN, 200 personas sin poder graduarse. Favor pedir a René Ramírez, será investigación. Esto hablan de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias, Diego, también por tu mensaje. Seguimos revisando, tenemos bastantes tweets a esta hora de la mañana, ojalá pudiéramos dar lectura a todos. Gaby dice, son 2 años que no podemos graduarnos porque no saben qué título otorgar, sí, de licenciados o ingenieros. Gaby, sería bueno que nos especifiques más en tu mensaje a qué te refieres con este tema de los títulos. Vamos con José Velázquez, nos escribe, una revolución educativa empieza en la escuela. Los estudiantes llegan a la universidad con vacíos en matemáticas, español, etcétera. Algo también que podría comentar René Ramírez. Estos son algunos de los mensajes. Tenemos que continuar con la entrevista. Así es, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí con René Ramírez para hablar de estos 5 años que han transcurrido desde la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior. Y habían varios temas, ¿no? Uno de ellos era sobre los estudiantes que salieron, me imagino yo, se refería a las universidades que fueron cerradas, esas 15 universidades. ¿Qué pasó con esos estudiantes? ¿Dónde están ahora? Bueno, los estudiantes, hubo un plan de contingencia a los cuales al 99% se le dio la posibilidad de continuar en otra universidad. De hecho, en este momento ya tenemos alrededor de 18.000 titulados de esas universidades que cerraron y que se pasaron a otra universidad. Pero si es que vemos en general lo que se pregunta de acuerdo a los tweets, hay un tema que estamos completamente de acuerdo, ¿no? El tema de la universidad particular, ¿no? La universidad particular, como hemos señalado, realmente tiene unos niveles de aranceles que va más allá de lo que pasa en el resto de la región, y lo que no permite es una democratización, y por eso el reglamento que expedimos creo que va a ayudar mucho a esa democratización en el acceso. Pero por el otro lado tenemos el tema de las universidades públicas. Un tema fundamental es el cambio en el ingreso a la universidad, ¿no? Antes, acordémonos que en muchas universidades públicas era hasta por suerte, ¿no? Sacabas un papel, un número, y la ruleta rusa te definía si es que ibas a la universidad o si es que tenías una palanca dentro de la universidad. Este momento es meritocrático, ¿no? Y no solo eso, no solo que es gratuito, y eso se hizo con este gobierno, yéndonos en contra de los paradigmas a nivel internacional inclusive, sino que además ahora existen, por ejemplo, política de becas para las personas más pobres, porque para un pobre no es suficiente con que sea gratuito, necesita una ayuda económica. Si es que una persona es pobre, recibe media remuneración básica unificada, y si es que saca más de 8 sobre 10, recibe una remuneración básica unificada, y eso ha ayudado a un proceso de democratización interno de las universidades.
Para que se tenga más o menos conocimiento, la matrícula, el 67% está en la universidad pública y el restante está en la universidad particular, ¿no? Entonces, realmente ha habido una democratización que es importante en el acceso. Sobre este tema que usted hablaba de que es más meritocrático ahora el ingreso a la universidad pública, había un tuit que decía justamente que hay grandes vacíos que vienen ya desde la escuela, desde la educación básica, en donde pues muchos estudiantes llegan con unos tremendos vacíos en matemáticas hasta la universidad, ¿no? Ese es un solo ejemplo de lo que sucede y que también tiene que estar ligada a ese mejoramiento de la educación superior al mejoramiento de la educación primaria. Ese es un reto que tenemos también como país, ¿no? Tenemos un nuevo bachiller del Bachillerato General Unificado. De acuerdo, no a nosotros, sino, por ejemplo, a UNESCO, este nuevo bachiller viene mejor preparado. Ecuador es el país que pasó del estar en penúltimo puesto al país que más incrementos salta en términos de la nota que sacan los estudiantes de bachiller en matemáticas, de temas de aptitudes verbales, lógicas, etcétera, en toda la región. Es decir, tenemos un mejor bachiller. Pero ya no es el bachiller que salía físico, matemático, sociales o químico, biólogo, ¿no? Es un solo bachiller que tiene otro tipo de educación a lo largo del colegio, ¿no? Las universidades también tienen que trabajar en cómo adaptarse a este nuevo bachiller, ¿no? Y hemos visto justamente que aquí existe un tema que hay que trabajar con las universidades. Antes de ayer me señalaba una rectora que, sabiendo esta cuestión, lo que está haciendo una rectora de una universidad encargada, lo que está trabajando es en el último año del bachillerato para ver cómo ingresan a la universidad, pero efectivamente es algo que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Los indicadores que he dado de mejora en número de PhDs, de máster, de tiempo completo, todavía son insuficientes, a pesar del salto cualitativo, yo le llamo el salto exponencial que se ha dado en la Universidad Ecuatoriana. Todavía tenemos que seguir avanzando en temas de calidad y obviamente tenemos que seguir avanzando en esta integralidad entre la educación media y la educación superior, ¿no? Y para ir cerrando ya en el tema de la calidad de las universidades y este sistema de calificación que se ha hecho, muchas obviamente estuvieron muy inconformes por la calificación y mi pregunta va hacia este proceso de calificar, ¿se lo hace de una manera técnica o ahí hay un tema político? Porque lo digo porque muchas autoridades de las universidades que tuvieron una mala calificación pues atribuían esto a un manejo político del análisis de las universidades para calificarlas. Bueno, el modelo es único, ¿no? Los indicadores están claros y son completamente, todas las universidades pueden replicar el modelo para ver qué puntaje saca, ¿no? Acá lo que nosotros estamos estableciendo es simplemente cuáles son esas mínimas condiciones que tiene que tener una universidad, ¿no? Por ejemplo, antes de este proceso de transformación, el 70% de los profesores en la Universidad Ecuatoriana tenía licenciatura. Eso es inadmisible en cualquier país cuando estamos hablando de universidades. Pero no obstante, también nosotros creemos que estamos en un segundo momento. Desde mi punto de vista, es necesario pasar a modelos más cualitativos de evaluación de las universidades, no eliminar el tema exclusivamente de indicadores, que es importante tener esos mínimos, pero también es necesario hacer un análisis cualitativo de las universidades. Y quizás un tema que es fundamental, que yo he visto, uno de los cambios más trascendentes dentro de la Universidad Ecuatoriana, es el cambio de mentalidad de los estudiantes. No son estudiantes que realmente ahora les interesa estudiar, ¿no? No les interesa estar metidos en el garrote, en la politiquería, ¿no? Pero no solo eso, sino que además les interesa investigar, les interesa publicar y están con perspectiva de seguir especializándose, ¿no? Ese es un cambio que es inmaterial, pero que ha sucedido por un proceso. ¿Qué nos falta ahora para estar en los rankings internacionales de calidad en universidades? Bueno, tenemos que seguir avanzando y un tema fundamental es la internacionalización, ¿no? La Universidad Ecuatoriana tiene que estar más vinculada con redes mundiales de conocimiento, no solo en los programas que presentan aquí en el Ecuador, que pueden ser hechos con universidades a nivel internacional y también nacional para construir redes de conocimiento, sino también en los procesos de investigación. Y esta es la segunda arista fundamental. La Universidad Ecuatoriana tiene que apostar más hacia la generación de conocimiento y al desarrollo tecnológico, ¿no? Esto es lo que permite diferenciar estar o no estar dentro de los rankings a nivel mundial. Bueno, con esto